Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucas. Vamos a resolver este parcial de la primera fecha para que ustedes entiendan qué es lo que esperamos, si bien charlaron los criterios de corrección con sus docentes, pero por ahí para entender un poquito mejor cómo estudiar y demás. Vamos a ir de a poco. Dice. Un paciente llega al hospital luego de realizar un ayuno prolongado por una semana. O sea, ¿qué quiere decir? Por una semana no se alimentó. Y otra paciente llega al hospital con diabetes tipo 1. Fíjense que una de las cosas que les pedimos es que tengan la capacidad de relacionar diferentes situaciones, diferentes conceptos que fuimos estudiando a lo largo de la cursada. No es solamente saber esto por un lado y saber esto por el otro, sino que pedimos que las cosas se conecten, ¿sí? Podamos conectar, podamos relacionar conceptos que fuimos aprendiendo a lo largo de la cursada en los diferentes trabajos prácticos y las clases teóricas. En este caso parece que en el ejercicio vamos a comparar dos situaciones, un ayuno prolongado y la diabetes tipo 1. ¿Sí? Lo primero que me dice, marque con una X las vías metabólicas que considera que se encontrarán activas en los hepatocitos de la paciente 1. La paciente 1 o la persona 1 realizó un ayuno prolongado. Entonces, frente a un ayuno prolongado, ¿cuáles son las vías metabólicas que ustedes piensan que se encontrarán activas en los hepatocitos en esta situación metabólica? ¿Está bien? Entonces, vamos a hacerlo, ¿sí? Para esto nosotros tenemos que tener una idea de integración metabólica. ¿Vieron las últimas clases teóricas donde realizamos esos esquemas que relacionan las diferentes vías metabólicas y en los diferentes tejidos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, cuando hacemos un ayuno prolongado, lo que sucede es que ese organismo va a tener una disminución de la glucosa en sangre, una baja de la glucemia, ¿sí? Y se van a activar vías metabólicas en el hígado para restaurar esta situación, ¿sí? Lo que hace el hígado en esta situación metabólica es producir glucosa. ¿Por qué vía? Bueno, puede hacerla por gluconeogénesis, que es una vía metabólica donde a partir de precursores no glucosídicos producimos glucosa. También puede producir glucosa degradando el glucógeno por glucogenólisis. Entonces esas dos vías le van a permitir al hígado generar glucosa y liberarla al torrente sanguíneo para restaurar los valores de glucemia que están bajos, ¿sí? Pero además, debido a que la glucosa que produce la libera en vez de usarla como fuente de energía, nos podemos preguntar qué se utiliza como fuente de energía y en este caso vamos a utilizar ácidos grasos. Por lo tanto, se va a llevar a cabo la beta-oxidación de ácidos grasos, ¿sí? Además, podemos pensar que en esta situación de bastante ayuno, porque una semana es un montón sin comer, ya vamos a estar produciendo cuerpo cetónico. Es un ayuno prolongado, es un ayuno que se mantiene en el tiempo. Entonces, el hígado, a partir de los ácidos grasos que genera acetil-CoA por la beta-oxidación, ese acetil-CoA o lo usa como energía, lo cual está genial, que ahora vamos a ver, o también puede hacer a partir de ese acetil-CoA cuerpos cetónicos, ¿sí? Ahora, el acetil-CoA producido en la beta-oxidación lo usamos para hacer cuerpos cetónicos y el acetil-CoA lo podemos usar como fuente de energía. Para eso necesitamos del ciclo de Krebs, ¿sí? El ciclo de Krebs va a estar funcionando porque recuerden que es una vía que a partir de acetil-CoA nos permite hacer energía. Si no, en la beta-oxidación hacemos un poco de moléculas transportadoras de electrones, pero ese acetil-CoA que se produce en la beta-oxidación puede ser utilizado para producir más energía en el ciclo de Krebs, ¿sí? Y por último, una otra vía que va a estar activa es el ciclo de la urea. Esto se debe a que podemos pensarlo de esta manera. En la gluconeogénesis nosotros podemos utilizar aminoácidos glucogénicos, aminoácidos para producir glucosa. Y si usamos esos aminoácidos, lo que estamos usando son los esqueletos carbonados. Como utilizamos los esqueletos carbonados, los grupos aminos deben ir a las mitocondrias del hígado para transformarse en urea gracias al ciclo de la urea. Además,
En esta situación de baja glucosa en un ayuno prolongado, los tejidos extrahepáticos van a utilizar aminoácidos como fuente de energía y van a enviar hacia el hígado a los grupos aminos para que sean transformados en urea. Así que también estamos ahí activos, también tenemos activo el ciclo de la urea por esa razón. Em, Fíjense que en este caso, la resolución se supone que ustedes lo tienen que estudiar, lo tienen que saber, que es la parte más de integración que vimos. Pero fíjense cómo para justificar la activación de una u otra vía, yo la estoy relacionando con la situación metabólica y estoy relacionando vías metabólicas entre sí. Fíjense cómo para justificar que la gluconeogénesis está activa, les dije que disminuye la glucemia y el hígado se pone a producir glucosa, ¿sí? Recuerden también que el páncreas libera una hormona que es el glucagón, ¿sí? Que genera la activación de estas vías. Pero bueno, pueden relacionar, fíjense cómo para justificar sus respuestas, tenemos que relacionar las vías que se activan con la situación metabólica y también tenemos que relacionar las vías entre sí. Fíjense cómo cuando les dije que ocurre la beta-oxidación para obtener energía a partir de los ácidos grasos, les dije que ese acetil-CoA se puede usar en el ciclo de Krebs para obtener energía. Pero también ese acetil-CoA se puede utilizar para la producción de cuerpos cetónicos. Entonces, fíjense que es importante eh, entender la idea general y poder relacionar las vías entre sí y con la condición metabólica para poder justificar sus elecciones, ¿sí? ¿Qué es lo que les dice acá? Justifique detalladamente su elección solamente en los casilleros marcados, que en el caso de la gluconeogénesis, la beta-oxidación y la síntesis de cuerpos cetónicos. ¿Cómo lo podemos justificar en esos casos? Como les dije antes, relacionando con la situación metabólica. La gluconeogénesis ocurre porque es una vía donde podemos producir glucosa a partir de precursores no glucosídicos y en baja glucemia, gracias al glucagón que se libera por el páncreas, perdón, vamos a activar esta vía metabólica y la glucosa que se genera es liberada al torrente sanguíneo para restaurar los valores de glucemia. En la beta-oxidación lo podemos justificar porque necesitamos en el hígado, en las células del hígado, alguna forma de producir energía. Y por último, la producción de cuerpos cetónicos es porque el hígado utiliza los cuerpos cetónicos o produce los cuerpos cetónicos como un combustible alternativo. Estas moléculas van a ser liberadas al torrente sanguíneo para que los tejidos extrahepáticos puedan utilizarlos como fuente de energía. Recuerden que el hígado no los puede usar. Pero bueno, lo justificamos de esa manera, relacionando vías entre sí y vías con la situación metabólica de ayuno prolongado. ¿Ok? Bien. Después me pregunta qué es la diabetes tipo 1, describir la patología. Bien, y ahí entramos en el tema de la paciente número 2, ¿sí? Que es la diabetes tipo 1. Ahora, ¿cómo lo respondemos correctamente? Bueno, describir un poquito la diabetes tipo 1, las características principales de esta patología. Por ejemplo, que el páncreas no produce insulina, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? El cuerpo va a detectar el glucagón como elevado cuando el glucagón está normal. Pero lo que sucede es que el organismo detecta la relación entre estas dos hormonas. Entonces, al no haber insulina, porque el páncreas en la diabetes tipo 1 deja de producir insulina, se detecta el glucagón como elevado. Lo que hace que se activen todas estas vías como si fuera un ayuno prolongado, porque el glucagón los vamos a detectar elevado. Una característica por la cual la diabetes tipo 1 en general es diagnosticada es la elevada glucemia, los elevados valores de glucosa en sangre. Eso es una característica muy normal de la diabetes tipo 1 y se debe al no haber insulina, por un lado, los tejidos que responden a la insulina para captar glucosa de la sangre no lo van a hacer, como el músculo y el tejido adiposo, y además disminuye el metabolismo de las glucosas que agarramos del torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, eso, esas dos cosas van a hacer que la glucosa se encuentre aumentada en esta patología. Entonces, fíjense que yo dije dos cosas principales en la diabetes tipo 1. Por un lado dije lo de la insulina y su relación con el glucagón, y por el otro lado hablé sobre
la concentración o la elevada concentración de glucosa en sangre, que es una característica de la diabetes tipo 1. ¿Sí? Justificándola, ¿no? Pero cuando ustedes, a mí me parece importante que puedan ser claras y claros al momento de responder. Organicen la respuesta antes en la cabeza, o por ahí pueden escribirla y la borran, ¿no? Pero si lo organizan un poquito y dicen, bueno, voy a hablar primero de esto, por ejemplo, en este caso yo les hablé de, ok, no hay insulina, porque el páncreas no la produce en la diabetes tipo 1. ¿Y qué pasa? Y por otro lado, ¿por qué hay mucha glucosa en la sangre en la diabetes tipo 1? Entonces, organícense, porque también ser claras y ser claros en lo que escriben eh, es importante para poder el docente corregirles correctamente. ¿Sí? Bien, después, la siguiente dice, al paciente con diabetes tipo 1 se le realizó un análisis de sangre. En el siguiente cuadro, completar los posibles resultados obtenidos que no aparecen. Y entre paréntesis dice, deben inventar posibles resultados y justificar aquellos que estén por fuera de los valores normales. ¿Está bien? Fíjense que acá ya estamos buscando otra cosa. Acá van a tener que analizar qué es lo que tenemos y analizar la situación metabólica, ¿sí? Con todos esos conceptos que venimos aprendiendo para poder responder esta pregunta. ¿Sí? Nosotros tenemos dos incógnitas. La glucemia del paciente 2 con diabetes tipo 1 y la concentración de cuerpos cetónicos, ¿cuál sería? Entonces tenemos que entender la diabetes tipo 1. Vamos a ver que debido a que no hay insulina y el glucagón se detecta como elevado, la diabetes tipo 1 es recontra comparable a nivel metabólico con el ayuno prolongado. Un poquito más descontrolado y ahora vamos a ver eso, pero porque no tenemos insulina. Pero es muy parecido, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar en el hígado es que se va a poner a producir glucosa, porque el glucagón está elevado, parece que no hay glucosa en la sangre, aunque esté lleno, y la va a liberar al torrente sanguíneo. Pero también va a suceder todo lo que vimos acá. Va a suceder la síntesis de cuerpos cetónicos, la beta-oxidación, todo lo que acabamos de ver acá para el ayuno prolongado va a suceder en el hígado de las personas con diabetes tipo 1. ¿Sí? Porque se compara mucho con el ayuno prolongado porque no hay insulina y se detecta al glucagón como elevado. Entonces, ¿cómo piensan que va a estar la concentración de cuerpos cetónicos en el torrente sanguíneo? ¿Cómo piensan que va a estar? Va a estar elevada, ¿sí? En la diabetes tipo 1, porque es como un ayuno prolongado. El hígado como que piensa que no hay glucosa, aunque esté lleno, ¿sí? Y como hablamos previamente, debido a que los tejidos no captan la glucosa correctamente porque no hay insulina y el músculo y el tejido adiposo dependen de o responden a la presencia de insulina, la glucemia se encuentra elevada. ¿Sí? Tenemos mucha glucosa en el torrente sanguíneo. ¿Ok? Entonces acá tenemos que inventar dos valores. Por ejemplo, estos son los valores normales. Inventamos un valor mayor de lo normal, porque eso para la glucemia, por ejemplo, pongo 170 miligramos por decilitro. Y en el caso de los cuerpos cetónicos lo mismo. Estos son los valores normales. Inventamos otro, 0,7, porque recién analizamos que va a ser mayor a lo normal. Observen que acá tenemos que aplicar también un pensamiento reflexivo para poder resolver esto. Igual que lo que veníamos haciendo en los trabajos prácticos, igual que lo que veníamos haciendo en los trabajos prácticos. Lo que sucede es que acá tienen que recordar algunas cosas porque no pueden hacerlo a carpeta abierta como hacíamos los trabajos prácticos. Pero la idea es que ustedes durante esos trabajos hayan aprendido a generar un pensamiento reflexivo, ¿sí? En este caso es lo que necesitamos para resolver esta, esta consigna. Y es importante también fundamentar las cosas, ¿sí? Esta explicación que yo les acabo de dar, estoy fundamentando mi elección. Sería hermoso, por más que, bueno, fíjense que dice justificar aquellos que estén por fuera de los valores normales. Así que esos fundamentos, che, esto está más alto de lo normal debido a esto está más alto de lo normal debido a esto, la misma explicación que yo les di previamente, ¿sí? Eh, bien, y por último, dice 3 para reflexionar. Indicar similitudes y diferencias en ambas situaciones metabólicas.
Bueno, las similitudes son un montón, o sea, tenemos muchas similitudes, porque la diabetes tipo uno se puede comparar con el ayuno prolongado debido a esto, debido a que se detecta el glucagón como elevado. ¿Qué es lo que pasa en el ayuno prolongado? ¿Sí? Al bajar la glucosa, se aumenta la concentración de glucagón y se detecta el glucagón elevado y se desencadenan o se activan todas estas vías que acabamos de charlar. La situación metabólica es muy, muy parecida. Lo que pasa con la diabetes tipo uno es que tenemos algo ya descontrolado. ¿Por qué? Porque no tenemos insulina directamente. No hay insulina. Entonces el glucagón todo el tiempo se va a detectar elevado. ¿Sí? Lo que hace que se termine descontrolando todo en la diabetes tipo uno. Obviamente que en el ayuno prolongado también hay que ver cuánto se prolonga el ayuno, pero en la diabetes tipo uno tenemos algo ya patológico, algo descontrolado porque ya no tenemos insulina, ya no hay forma de producir insulina. Entonces, en ese caso, vamos a encontrar que tenemos algo lipólisis descontrolada, porque ya acuérdense que el glucagón desencadena la lipólisis, pero con la diabetes tipo uno va a estar descontrolada, va a estar todo el tiempo funcionando la lipólisis. Lo mismo en las vías activadas en el hígado, van a estar descontroladas la producción de cuerpos cetónicos. Como ustedes saben, en la diabetes tipo uno, si la persona no se trata durante un periodo de tiempo, se empiezan a producir tantos cuerpos cetónicos y se liberan al torrente sanguíneos y terminan acidificando la sangre, haciendo que el pH disminuya y corre riesgo la vida de la persona. Entonces, desde mi punto de vista, las similitudes son un montón, por favor, esto lo tendrían que detallar un poco más en el examen, pero las diferencias, yo creo, o la diferencia principal, es que la diabetes tipo uno es una situación patológica, donde tenemos descontrolado ya la situación metabólica, es algo patológico. Em, y me parece que esa sería una buena diferencia para explicar, ¿sí? Lo que estaría genial también es que expliquen con sus palabras. Primero organicen la respuesta, porque es necesario que las respuestas sean claras, ¿sí? Es necesario que las respuestas sean claras y estén organizadas. Entonces, primero organicen las respuestas, o piensen qué dirían primero, qué dirían después, y después lo escriben. Yo sé que eso no es fácil, e intentamos practicarlo durante los trabajos prácticos porque eran todas preguntas de este estilo. Em, por último, hay que acordarse algunas enzimas. Sí, hay que acordarse algunas enzimas. No son muchas las que hay que acordarse, pero algunas sí. Em, Porque podemos, como en los trabajos prácticos, podemos tener un examen donde arranquemos o el punto de partida sea alguna deficiencia de alguna enzima, que falte o que funcione mal alguna enzima. Entonces yo tengo que reconocer, esta enzima es de la síntesis de ácidos grasos. Si falta esta enzima, ¿qué pasa? Tengo que aprenderme las enzimas que vimos en las diferentes clases teóricas y que por ahí fuimos trabajando en los diferentes trabajos prácticos, ¿sí? Hay que aprenderse, sí, exactamente. Así que esperamos básicamente que ustedes, fíjense que esto es lo mismo que los trabajos prácticos, lo mismo. Y va a pasar lo mismo con la segunda fecha. Van a ser similares a los trabajos prácticos. Esperamos eso, que tengan la información, que puedan relacionar los conceptos, que sean ordenadas, ordenados, claros y claras en las respuestas. Y fíjense que a veces es necesario ese pensamiento reflexivo, un pensamiento crítico, para poder responder igual que lo que hacíamos en los trabajos prácticos. Así que les deseamos éxitos para la segunda fecha y pueden consultar con sus docentes lo que necesiten.